Buenas tardes mis hermanos, los saludo en amor del Señor, dándole gracias a Dios por esta nueva reunión que podemos estar conectados. Voy a leer la palabra del devocional de esta tarde, en el nombre del Señor. Dice, la armadura de Dios, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Le damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, hermano, porque dice que nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor siempre, y que el enemigo siempre nos va a venir a atacar, hermano. Por eso es que dice que nosotros tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios, y para las acechanzas del diablo que tiene contra los hijos de Dios. Y como dice también la palabra en otro versículo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si nosotros no tuviéramos la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no podríamos levantarnos. En este tiempo de pandemia y un tiempo complicado, a veces caemos en el error de sentirnos desconfiados, intranquilos, y nos olvidamos de cuál es nuestra verdadera identidad. Y esta canción habla de que lo que realmente somos, que somos hijos, y también nos hace un llamado a que despertemos y empecemos a actuar como hijos, que anunciar el evangelio, ser confiados, no temer con lo que venga. Y nada, le insto a que si no se la sabe, que pueda meditar en esta canción y nos pueda acompañar. Los muertos resucitarán, vivimos por llegar a ti. Los hijos regresan a ti. Y fuimos amados hijos. Vamos a brillar, hoy lo verás. Fuimos amados hijos, y a la ciudad vamos a llevar. Fuimos amados hijos, vamos a brillar, hoy lo verás. Fuimos amados hijos, y a Jesús levantar en las
coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Caemos hoy ante tu altar, nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solos las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte y de tu verdad
saciarme. Enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace de ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber desamarte de tu verdad, Dios, saciarme. Enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo, presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame,
De ti, Señor. Hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti,
Bueno, hermanos, después de haber alabado al Señor, como dice su palabra, para Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, vamos a prepararnos para el mensaje de esta noche que lo trae nuestro pastor, que el Señor lo use conforme a su misericordia y que la palabra de Dios la atesoremos en nuestro corazón. Como dice que nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios para ese que, como decía al principio el devocional, para estar firme, porque nosotros al escuchar y atesorar la palabra del Señor tenemos promesas de Dios para nuestras vidas, hermanos. Así que pongamos atentos nuestros oídos a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su siervo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esta preciosa reunión que tenemos, en la cual agradecemos a nuestra hermana Angélica que nos ha dirigido en la coordinación. Este es un espacio que tienen los hermanos para también dirigirse a sus hermanos, tal cual como lo hacemos en nuestras reuniones, de tal manera que Dios bendiga a nuestra hermana Angélica, Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel, que por intermedio de la alabanza nos llevan a la presencia del Señor. Hoy tenemos una palabra que yo quiero compartirla con ustedes, y surgió en días atrás, fue la semana pasada, los días atrás, justamente un matrimonio venía y me decía que justamente el abuelo había tenido que orar mucho por su nieto. Y cuando nos dice y nos introduce al tema de los abuelos, cuando teníamos que orar por nuestros nietos, oramos con todo nuestro corazón. Y lo que justamente me decían que este abuelo había estado justamente muy preocupado por su nieto que estaba enfermo, pequeño nieto, y él estuvo orando. Y yo decía, Señor, esto me quedó dando vuelta, porque es importante la oración. Y en este tiempo en el cual estamos viviendo, creo que ha sido el tiempo en el cual más se ha realizado este momento de orar y de interceder y de clamar al Señor. Le pedimos al Señor que guarde nuestra nación, que guarde nuestra iglesia y que guarde nuestra familia. Es por eso que es importante que no cese la oración en el pueblo. Y además, nosotros deberíamos pensar que la oración no solamente tiene que ser un recipiente donde nosotros depositemos nuestras peticiones, sino que también tenemos que eliminar de esas peticiones las que ya han sido escuchadas por nuestro Dios. Y qué grato es también manifestar lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo puedo decir diariamente que he podido experimentar e inmediatamente cuando viene la solución a un problema, cuando viene la respuesta a una situación, inmediatamente yo la relaciono con el Señor. Gracias, Señor, porque tú respondiste. Gracias, Señor, porque tú atendiste a esta petición que teníamos delante de tu presencia. De tal manera que también usted sería conveniente que fuera eliminando de estas oraciones que ya han sido escuchadas, y podamos darle toda la honra y darle toda la gloria al Dios que vive y reina para siempre. ¿Cómo pudiéramos nosotros tener una pauta de la forma de orar? Los discípulos le decían al Maestro, Señor, enséñanos a orar. Señor, es tan hermoso escucharte a ti, Señor. Y el Señor les enseñó a orar y les dijo, vosotros cuando oréis no uséis vanas repeticiones, sino que oraréis, Padre nuestro que estáis en los cielos. Y esta es la oración modelo que la tenemos en el Evangelio según Mateo capítulo 6. Pero cuando nosotros vamos a orar, siempre es conveniente apoyarnos en una promesa. Una promesa que está registrada en la Biblia. Por eso está tan relacionado, está tan coordinado, que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros estemos orando,
nos vamos a apoyar en una de las promesas que el Señor justamente hizo a los suyos. Yo nunca me voy a olvidar que no sé cuántas veces lo escuché, no sé cuántas veces lo leí, pues fue menester que en una oportunidad justamente se me enseñara esa palabra y que se me dijera: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y esta promesa yo la empecé a aplicar en mis oraciones. Señor, yo reprendo a este espíritu que viene a causar daño, que viene a causar problemas en mi vida. De tal manera que cada vez que usted vaya a la oración, tenga usted una palabra, una promesa que está escrita en la Biblia y usted la aplica a lo que usted va a orar. Pero yo tengo para que siempre recurro a este pasaje. Porque si yo lo analizo paso por paso y yo lo aplico en mi vida, va a ser posible que esa oración, esa petición que yo tengo delante de la presencia del Señor, va a ser escuchada. Y Dios, que es inmenso en misericordia, que Dios es grande en sabiduría, Él nos va a ayudar y Él nos va a bendecir. Y la tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Le daremos lectura a la palabra del Señor. Dice, vamos a leer hasta el versículo 10. Dice el Señor: después que hubo terminado todas sus palabras, leo de nuevo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado muerto. Si nosotros analizamos paso por paso lo que este varón realizó y lo aplicamos en nuestras vidas, va a ser motivo de bendición. Y vamos a obtener esa respuesta que nosotros muchas veces anhelamos para nuestras vidas. El capítulo 1 dice, el capítulo 7, versículo 1 dice: después que hubo terminado sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Jesús tuvo 5 pasos importantes en su vida. En primera, la infancia, que esa la vivió en Belén. Después vino una etapa de preparación, y esa etapa de preparación la realizó en Nazaret. Ahí Jesús era relativamente desconocido. Posterior viene una etapa que es la etapa de la popularidad, y esta la realizó en Capernaum, y ahí justamente era seguido por grandes multitudes. Cuarto paso, la cuarta parte donde que encontramos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue la pasión, que pasión significa sufrimiento, y esa justamente la realizó en Jerusalén, donde fue rechazado, donde fue perseguido, donde fue crucificado. Y la quinta etapa fue la vida resucitada, que es justamente que esa la ejerció en todas las naciones, en la que ejerce actualmente en nuestras vidas, porque Él vive y reina para siempre.
De tal manera que la que nosotros encontramos en esta oportunidad es en Capernaum, donde Jesús estaba realizando su popularidad, donde le seguían grandes multitudes, donde nuestro Señor Jesucristo estaba realizando su ministerio. Y viene el versículo 2, dice, y el siervo de un centurión. En primer lugar, no era ni su hijo, no era ni su padre, no era ni su mejor amigo, sino que era un siervo. Y el siervo era una persona que era esclavo, era una persona que no tenía un gran prestigio. Pero aquí hay una característica de este centurión. Dice que a este siervo él lo quería mucho. Y estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión era un hombre que era el máximo dentro de la responsabilidad militar, que tenía bajo su mando a 100 personas. De tal manera que era un hombre de autoridad. Era un hombre que se hacía de respetar. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, aquí hay otra característica importante. Primero nosotros vimos que él se preocupó de un siervo. Él tuvo misericordia de una persona insignificante. Y vio que estaba enfermo. Vio que estaba desvalido. Y él justamente le tendió su mano. Y aquí hay otra cosa importante, que oyó hablar de Jesús. El que, según el libro de Proverbios 19:20, el que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Hermanos, cuando nosotros oímos la voz de Dios, tenemos que ser bendecidos, tenemos que ser congratulados, tenemos que tener esa responsabilidad tan hermosa, porque muchos son los que son llamados y son pocos los que oyen este llamado. Como ovejas que son las que escuchan la voz de su pastor. Y dice que este centurión oyó hablar de Jesús e inmediatamente le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El versículo 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Esto significa que este varón tenía un buen testimonio. Cuando usted habla de una persona que es digna, que cuando usted habla de una persona que merece que se le tenga esa atención, es porque su testimonio es motivo de bendición. Hay un proverbio que dice que otra boca te alabe. Es decir, nosotros no estamos justamente indicados para que nosotros mismos apliquemos esa alabanza a nosotros, sino que nuestro testimonio tiene que hablar. Primera de Timoteo 5:10 dice que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Justamente el buen testimonio es lo que nosotros necesitamos cuando nosotros estamos intercediendo, cuando estamos orando. Primero, es que nosotros, dice, no miremos, no tengamos acepción de personas y clamemos por aquel que está realmente necesitado. Segundo, que haya llegado la luz del Evangelio y hayamos nosotros escuchado la palabra de Dios en nuestras vidas. Versículo 5. Este centurión que oyó hablar de Jesús, que en forma amorosa envió a sus ancianos para que fueran a rogarles al Señor, a pedirle, a suplicarle al Señor que tuviera misericordia de su siervo. Pero hay algo que es también importante, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este hombre era generoso. Este hombre no tenía problema, no tenía esa dificultad. Tal cual como el Señor nos dice a nosotros, que dentro de nosotros tiene que estar la generosidad, tiene que estar esa amabilidad para entregar, para que de esta manera podamos ser motivo de bendición para otros. El versículo 6 dice, y fue con ellos, y Jesús fue con ellos,
Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos ancianos, diciéndole: Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí me entrega una cualidad muy importante: no soy digno. Otro quizás en los tiempos actuales hubiese aprovechado esta oportunidad para aprovecharse del Señor Jesús y haber hecho crecer su egoísmo, su egolatría, su personalismo, su amor propio. Pero este hombre le dijo: no soy digno que entres bajo mi techo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 37 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. En el Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo 8 dice: luego dijo a su siervo: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. En Mateo 3:11 encontramos: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En Lucas tenemos 5 versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, no soy digno de estar bajo tu presencia. 1 Corintios capítulo 15 versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, decía el apóstol Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, cuando yo voy acumulando todas esas condiciones a mi vida, tenga por seguridad que mi oración va a ser más fluida y va a encontrar el objetivo por el cual yo estoy clamando. Porque por lo que aún dice en el versículo 7, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Aquí está justamente la fe ejerciendo su efecto. Yo no tenía las condiciones, no importa la persona, no importa lo que yo sea, pero solamente di la palabra y mi siervo será sano. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, la primera cosa que tenemos que tener es justamente esa fe, esa confianza que Dios va a realizar todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Porque yo también, dice, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, que a mi siervo acepto, y lo hace. Hermanos, qué importante es en estos momentos la oración. Yo me recuerdo que cuando estábamos con mi esposa y mi familia, mis hijos, buscando esta propiedad, yo todos los días a las 6 de la mañana me levantaba a orar, ahí a la presencia del Señor. Llegó un momento en que le dije al Señor: Señor, me da vergüenza el haber tomado esta decisión de empezar a orar a las 6 de la mañana, porque estoy mostrando mi parte interesada. Esto lo estoy haciendo, Señor, para obtener algo. Y le pedí perdón al Señor. Y le dije: Señor, si esto me sirve, si este es motivo para ir a tu presencia, recibe, Señor, este momento en el cual estoy delante de ti. Cuando tú tienes que ir a la presencia del Señor, tienes que reunir todos estos ingredientes: haber escuchado la voz de Dios, que en tu corazón existe el amor, exista la misericordia, exista la gracia, que exista la humildad. No soy digno que entres en mi hogar. Siento que era un centurión, siento que era un gran hombre, podría haber agregado más galardones a su personalidad, haber recibido en su casa al Señor. Dijo: no soy digno que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Este es un ejemplo, hermanos, que Dios nos establece la palabra. Y yo cada vez que la leo,
yo me ciño a ella y digo, Señor, yo quiero hacer justamente tu santa y divina voluntad. Porque en este tiempo de oración, en este tiempo difícil, estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Tiempo en la cual solamente se requiere que se haga solamente la voluntad del Señor. El versículo 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Cuando Dios te coloca ese certificado, cuando Dios te evalúa de esa manera, cuando Dios te dice, no he hallado aún en Israel tanta fe, es motivo de darle gracias al Señor. Por eso nosotros lo que buscamos, en lo poco has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino del Señor y gózate de las bendiciones del Señor. Cuando yo empiezo una oración de esta manera y sigo los pasos de acuerdo a la voluntad del Señor, yo tengo que tener la seguridad que Dios va a responder cada una de nuestras peticiones. Es menester que apartemos tiempo y tengamos tiempo de oración con el Señor. Y digamos, Señor, escucha mi oración. Señor, recibe esta plegaria que la llevo delante de tu presencia y que se haga solamente tu voluntad. Y vas a tener el resultado. Este centurión, en el versículo 10 dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y toda la honra y toda la gloria sea para Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de desafíos. El Dios en que nosotros confiamos es en el cual nosotros tenemos que depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza. Por lo mismo, a Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y en el lugar donde tú estés, inclínate y doblégate delante de la presencia del Señor. Y el Señor atenderá tu plegaria. Y el Señor atenderá tu petición. Que Dios bendiga grandemente tu vida y todo cuanto tú emprendas. Amén. Bueno, hermanos, ya le damos gracias al Señor porque ya le damos término a la reunión de este día. Que todos atesoremos la palabra del Señor en nuestros corazones. Le damos gracias al Señor por las alabanzas y por todo lo que se ha hecho, porque todo es para su honra y su gloria, hermanos. Y que tengamos una linda semana, que el Señor les bendiga y nos guarde. En el nombre de Jesús, amén.